Muy buenas noches, señoritas jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, la clase número 2 del grupo número 5, para lo cual voy a ceder la palabra a la licenciada María. Tengan todos muy buenas noches. No sé si se me escucha, Licen Rolando, si me puede indicar, por favor. Sí, se escucha, licenciada. A ver, voy a quitar esto. A ver, ahora sí, ¿se me escucha? Sí, licenciada, se escucha. El anterior se me escuchaba, Licen. Estaba con un micrófono Sí, sí, que se dice. escuchaba, se escuchaba. Escuchaba, ya lo voy a colocar nomás entonces, por si acaso. Muy bien, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos en esta ocasión también a Mera, a Lady, a Jocelyn, por estar en esta sesión. Y bueno, vamos a estar en esta ocasión aprendiendo otras estrategias, otras técnicas, haciendo la práctica también de lo que hemos ido aprendiendo en estos días. Así que, a ver, para el día de hoy, antes me olvidaba, no nos olvidemos registrar lo que es nuestra asistencia. Y ahí está, Elisa Rolando acaba de enviar lo que es la asistencia del día de hoy. Vayamos registrando, por favor, Lady, Jocelyn y Mera, vayamos colocando, por favor, la asistencia de esta noche. Muy bien. Después de ya registrar nuestra asistencia de esta noche, vamos a iniciar con nuestro manual del lector estratégico. Este manual de lector estratégico lo vamos a utilizar con una pequeña dinámica, con una práctica. Adelante, por favor, Lice. Detectives, seguimos siendo nosotros los detectives de esta clase y quiero que me indiquen cada uno de ustedes, vamos a imaginarnos que tenemos una caja sorpresa, donde encontramos una cosa blanca, suave, cambia de forma y que este puede ser la amiga de una niña, ¿no? ¿Qué creen que pueda ser? A ver, Lady, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué cree que pueda ser? Si pasamos a la siguiente diapositiva, Licen Rolando, por favor. Ahí está la caja sorpresa. ¿A quién no le gustan las sorpresas y más aún si están en una caja? A ver, Mera, si puede decirme, ¿qué cree que está ahí en la caja? Algo blanco, suave, que puede cambiar de forma, nos dice, y que además puede ser la amiga de una niña. A ver, Lady, tal vez usted, Jocelyn, ¿qué se le viene a la mente así de repente? ¿Qué se le viene a la mente? A ver, cualquiera de ustedes, no tengan miedo. Jocelyn, Buenas noches. A ver, a mí se me viene buenas que, noches, Jocelyn, adelante, por favor. eh, ¿qué es? No se le escucha, tal vez tiene problemas de audio. Si puede Puede hablarnos un ser poquito un, más fuerte, Jocelyn, no le puedo escuchar. que puede ser un peluche. Tal vez en el chat, querida Jocelyn, puede escribirlo. Creo que tiene problemas de audio, no como el problema del micrófono. Tal vez en el chat, por favor, Jocelyn, para saber qué es lo que usted se imagina. Lady, tal vez usted, Lady, si puede habilitar su micrófono, Lady. Mera, tal vez Mera también nos puede decir. Jocelyn pudo escribir en el chat para que podamos leer. Tal vez puede decirnos qué se imagina. A ver, mientras van pensando, les voy a decir qué podría ser, a ver si han adivinado lo que puede ser. Ahí está, a ver.
Puede ser un peluche, dice. Muy bien, tal vez sea un peluche, ¿no? Blanco, suave, que puede cambiar de forma y que además puede ser la amiga de una niña. Muy bien, Jocelyn. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hay en la caja, a ver si adivinaste, Jocelyn. Vamos a contar a la 1, vamos a contar a las 2 y a las 3. A ver, descubrimos, Licen Rolando. Y ahí está. No es un peluche, parece ser un avión, no. ¿Qué es? Es una nube blanca, suave, que cambia de forma y además puede ser la amiga de una niña. Muy bien, casi cerca, Jocelyn, un peluche. Adelante, por favor, con la diapositiva. Bueno, ahí en la imagen tenemos lo que es el título de una historia que dice La niña y su nube. Entonces, ahí ustedes, al menos Jocelyn decía que era un peluche, ¿no? ¿Y qué esperan ahora? La impresión de saber que era una nube y no así un peluche. Bueno, adelante, por favor. Hoy vamos a leer la historia de la niña y su nube. Atentos, por favor. Parte 1. Había una vez una niña que tenía una nube. No era una nube cualquiera. Era blanca, pequeña y esponjosa, como una ovejita que caminaba lentamente por el cielo. La niña la había descubierto una tarde mientras miraba hacia arriba sin hacer nada. Desde entonces, cada vez que salía al patio, buscaba a su nube y casi siempre la encontraba esperándola. Ahí estás, le decía en voz baja. A ver, Lady, ahora no sé si puede habilitar su micrófono. ¿Cómo era la nube? Si me podrían responder. Mera, Jocelyn, ¿cómo era la nube? ¿Era grande, pequeña? Buenas noches, profe. Mera, Era adelante, blanca, por pequeña favor. y esponjosa. No le escuché. Listen Rolando, tal vez usted puede escuchar, yo no puedo escuchar, tal vez sea por alguna interferencia. ¿Pudo escuchar usted, Listen Rolando, la respuesta de Sí, Mera? se ha escuchado, licenciada, tal vez el audio de usted está un poquito mal. Ya creo que soy yo la que no puede oír. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahí me indica, a ver, ¿qué puede ser? Vamos a ver. Era blanca, pequeña y esponjosa, dice Mera. Muy bien, Mera. Gracias. Efectivamente, era blanca, pequeña y esponjosa. Y ahí está, ¿no? Como una ovejita, dice. Muy bien. Entonces, sí, es correcto lo que dice Mera, ¿no? Que es pequeña y blanca. Esta parte es la parte literal, la que podemos encontrar en nuestro texto, en nuestro libro, que acá hemos visto en un pequeño fragmento, cómo es la nube, qué forma tiene y todo aquello. Entonces es importante eso, identificar la parte literal en el texto. Muy bien, felicidades, y ahí van los aplausos para Mera, muy bien, felicidades Mera. Pasamos al siguiente, Licen Rolando. Muy bien, en esta parte número 2, tal vez Jocelyn nos puede ayudar con la lectura de esta parte número 2 del fragmento siguiente. Adelante, por favor, Jocelyn, habilita tu micrófono. Jocelyn, ¿nos escucha? Puede habilitar su micrófono. Sí. Parte 2. La nube parecía reconocerla. A veces se quedaba quieta como escuchando. Otros cambiaba de forma, como si jugara con la imaginación de la niña. Un día era una oveja, otro día parecía un barco y en una ocasión se alargaba como si quisiera tocar la tierra. La niña le contaba sus secretos.
Le hablaba de la escuela y de sus miedos, de las cosas que no entendía, y aunque la nube no respondía con las palabras, la niña sentía que no estaba sola. Pero una tarde el cielo se volvió inquieto. El viento empezó a soplar con fuerza, empujando a las nubes de un lado a otro. Muy bien, gracias Jocelyn, muy bien. Ahí están los aplausos, muy bien Jocelyn. Ahí Jocelyn, en la parte que tú leíste, ¿por qué era tan importante la nube para ella, Jocelyn, para la niña? ¿Por qué crees que era tan importante la nube para la niña? ¿Cómo la consideraba cada vez que la veía? Eh, un día aparecía una oveja, otro un barco y le contaba sus secretos. Podríamos decir que era como su amiga, ¿no? Ya estamos yendo en esta parte, la parte inferencial, a deducir más o menos cómo es que se imaginaba la niña a la nube, ¿no? Como su amiga, como una ovejita, como un barco y demás. Muy bien, Jocelyn, gracias. Ya estamos en esta parte muy importante que es el nivel inferencial. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos ahora. Lady, tal vez nos puede ayudar Lady con la siguiente lectura del siguiente fragmento. Adelante, Lady. Buenas noches. La niña levantó la mirada y buscó a su amiga. No te vayas, gritó. La nube, su ovejita, comenzó a estirarse, a romperse en pedazos suaves como algodón que se deshace. Poco a poco fue perdiendo su forma hasta que ya no fue más que un rastro blanco perdido en el cielo. La niña se quedó en silencio, mirando hacia arriba. Sintió un vacío extraño, como si hubiera perdido algo importante. Desde ese día sigue mirando el cielo y cada vez que aparece una nube con forma de oveja, sonríe porque sabe que de alguna manera su amiga no se ha ido del todo. Muy bien, gracias, Lady. Felicidades. Ahí están los aplausos para Lady. Muy bien, felicidades. Lady, la consulta para ti. ¿Qué siente la niña al final? ¿Y qué representa para la niña la nube, Lady? Em, para la niña, la nube es como su amiga, ¿no? Ya. Es una nube que se estaba por desaparecer y de Sí, repente aparece en otras nubes. Ella se habrá sentido feliz, tranquila, triste o resignada. feliz porque de alguna manera sabe que está ahí en las nubes. Muy bien. Gracias, Lady. Un fuerte aplauso para ti. Ahí están los aplausos virtuales para ti. Muy bien. Mera, adelante. Puede habilitar su micrófono. Se me fue Lisa, va a disculpar. Ah, ya, pensé que querías hablar. Muy bien, no te preocupes. Siguiente, por favor, Lisen Rolando. Ya, tenemos ahí las preguntas, después de haber hecho todo lo que es las preguntas, hemos ido leyendo, analizando cada una de ellas. Ahora tenemos el cuestionario que vamos a ir habilitando para que ustedes puedan responder. Vamos a darle un tiempo de 5 minutos y tal vez menos porque ustedes lo van a llenar seguramente rápidamente. Entonces vamos a colocar, por favor, ya está en mensajería los formularios. Elisen Rolando ya puso los formularios en mensajería. Vayamos ahí
haciendo clic y vamos respondiendo. Mientras tanto vamos a ver el tiempo, ¿sí? Tienen el tiempo de 5 minutos. Vamos a ir controlando, vayamos abriendo por favor el link y ahí vamos a descubrir las preguntas y respuestas, no, ustedes las van a dar las respuestas, sino las preguntas para que vayan llenando cada una de ellas. A ver, vamos ingresando y vamos a ir valorando lo que se ha leído, el cuento, la historia de la niña y la nube. A ver, vamos llenando. Mera, Jocelyn, Lady. Ya van a pasar 4 minutos. Vayan respondiendo de la manera más precisa y todo lo que hayan podido comprender en esta historia. Estamos con unos 3 minutos y 40 segundos, a ver. ¿Ya terminaron? Merat, ¿ya terminó? Lady, Jocelyn, ¿cómo le fue? Tenemos 2 minutos. Jocelyn pudo terminar, concluyó. A ver si nos comunica si el tiempo fue suficiente. ¿O le falta todavía? ¿Ya terminó? Sí. Muy bien, gracias Jocelyn. Entonces ya los demás deben estar terminando también. Esperamos unos cuantos segundos y de esa manera estaríamos ya concluyendo en esta primera parte de la práctica. Mera, ¿cómo le fue? ¿Pudo llenar? ¿Ya concluyó? Lady. Sí, ya viene. Muy bien. Me imagino que ya concluyeron entonces. Bueno, ya miren, hemos adelantado el tiempo. Menos de 5 minutos ya pudieron llenar. Muy bien. Bueno, estas eran las preguntas que habíamos respondido y otras seguramente de lo que era el formulario en Google. Adelante, por favor, Lice de Holanda. Ahí está. Miren, ya hemos ido concluyendo la parte práctica de esta primera parte de nuestra segunda clase. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es ya la parte teórica y es lo que ustedes han ido viendo hasta el momento y ver también, ¿no?, cómo hemos ido relacionando nuestro cuento con lo que hemos ido aprendiendo el día de hoy. Este manual de lector estratégico tiene las ideas claves iniciales. ¿Y cuáles son? Aquí yo tengo un texto, un libro, ¿no?, que se refiere a Juana Zurduy de Padilla, muy importante la historia de ella como mujer, como boliviana, chuquisaqueña.
Entonces, miren, dice, leer no es pasar los ojos por las palabras. Nosotros creemos que al momento de ir hojeando, ¿no?, un libro, vamos hojeando y creemos que al hojear o al ver las palabras estamos haciendo una lectura comprensiva. Leer no es pasar los ojos por las palabras, sino más bien leer es ese proceso de construir cada significado, ¿no? Y nosotros, a medida que leemos, vamos codificando, vamos viendo letra por letra, a medida que vamos leyendo, hoja por hoja, letra por letra, vamos deduciendo el contenido de lo que nos dice el libro. Por eso es tan importante poder construir ese significado en un texto, en un libro, ¿no? También, leer bien es saber qué es lo que debemos hacer antes, durante y después. Esos son los momentos de la lectura, ¿no? Un antes, un durante y un después. Adelante, por favor. Dentro de esto, de esta lectura estratégica, podemos ver también que leer estratégicamente es ese proceso activo donde el lector se anticipa, ¿no? Antes de realizar la lectura como tal, siempre vemos una imagen, vemos la portada de un libro. En esta ocasión vimos, ¿no?, lo que es la nube, la niña, y ya ahí nosotros vamos viendo de qué podría tratar la historia. Ya nos da ciertas pautas de qué podría tratar la historia, ¿no? Entonces, ahí ya nos anticipamos. Luego vemos lo que es la interpretación, que eso lo hacemos durante la lectura, ¿no? Vamos viendo y vamos enriqueciendo con palabras nuevas y demás para interpretar de qué podría tratar la historia. Posterior a eso estamos con la verificación, que es después de la lectura. Vamos verificando si lo que yo pensé que era eso, ¿no? Voy deduciendo y verificando lo que hubiese pasado. Voy analizando todo aquello. Eso nos conlleva a esta otra parte que dice que nos permite comprender en niveles. ¿Qué quiere decir eso? La lectura tiene niveles, tiene un proceso, tiene pasos a seguir. Y es lo que hemos hecho nosotros con el cuento de la niña y la nube. A un inicio le pregunté, ¿no?, creo que era Jocelyn, y le decía, ¿cómo era la nube? Y decía, es pequeña, blanca y esponjosa. Y eso es tal cual nos dice el texto, ¿no? Así estaba explícito, así estaba escrito en el texto. Y a eso lo llamamos el nivel literal. Eso es muy importante, ¿no? Ahora cuando damos el examen a la Universidad de San Francisco y quizás hasta la SFEN, vemos esa parte literal. Nos preguntan tal cual está en el libro, ¿no es cierto? Y nosotros lo llamamos a veces hasta memorístico, porque nos pide tal cual está en el texto. Y ellos en algún momento también utilizan el nivel literal en sus evaluaciones, porque nos piden que las respuestas sean tal cual están en el texto, ¿no? Ese es el nivel literal. El nivel inferencial es lo que nosotros vamos deduciendo, y ahí Lady también hacía la lectura y nos decía, ¿no?, de cómo la nube se hacía amiga de la niña, ¿no? No nos decía directamente que era su amiga, pero nos deducía, ¿no?, porque decía que la miraba cada vez que salía al patio, sonreía, jugaba con ella. Entonces nosotros ya estamos deduciendo que las dos se llevaban bien y que eran buenas amigas, ¿no? Ese es el nivel inferencial, que nosotros deducimos qué podría ser. Luego tenemos el nivel crítico, ya la parte final, ¿no?, el después de la lectura.
En esta parte, lo que hacemos nosotros como otro nivel de lectura, que es el crítico, es lo que vamos reflexionando, vamos analizando con respecto al contenido de la lectura. Ahí, por ejemplo, había una pregunta que decía, ¿no? ¿Eran amigas o qué significaba la nube para la niña? ¿Será que eran amigas? Ahí vamos argumentando y analizando, ¿no? Si realmente la niña la consideraba su amiga la nube, se habrá puesto triste o habrá estado feliz. Entonces cada uno va analizando y reflexionando sobre esa lectura, sobre el texto que uno lee. Entonces vamos poniendo en práctica esos 3 niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Adelante, por favor, Lisa Rolando. Bueno, nuevamente menciono, ¿no?, los momentos de la lectura, el antes, ¿no?, donde activamos nuestro conocimiento y vamos formulando hipótesis, ¿no? ¿Será esto? Ah, debe tratar de esto. Veo la imagen o la portada del título del libro, yo ya me imagino, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en este título del libro, dice Juana Zurduy de Padilla, la historia detrás de la leyenda. Aquí yo ya puedo deducir que debe tratar de ella, ¿no? Desde el título, desde la imagen que veo aquí a Juana. Entonces yo ya me estoy imaginando ese antes de que debe tratar de ella, ¿no? Al ver la portada y al ver el título. Luego tenemos el durante, donde vamos a interpretar todo lo que nos indica el texto, ¿no? A un inicio, mientras voy leyendo, voy a ir deduciendo, conociendo mucho más del contenido del libro. Luego tenemos el después, donde después que termine yo de leer el libro, seguramente voy a yo reflexionar, analizar sobre la vida de Juana Zurduy de Padilla, cómo habrá sido su historia, ¿no?, desde que nació, desde que se fue a las guerrillas, cómo murió y todo aquello, ¿no? Entonces, yo les estoy poniendo un ejemplo desde el libro que estoy en proceso de lectura. Entonces, de seguro ustedes también tienen esos textos o libros en casa que lo van a ir leyendo, y lo primero que tienen que hacer es aplicar estos momentos de lectura: el antes, durante y después. Adelante, por favor. Vamos a ir separando de manera particular cada momento. Aquí primero estamos con el antes de la lectura. ¿Qué hacemos en el antes de la lectura? Vamos activando nuestro cerebro y va nuestro cerebro ampliando más conocimientos y va a ir viendo, ¿no?, ¿qué puede ser? Va a haber opciones, va a haber interpretaciones, va a ir recordando los conocimientos previos si conoce de algo o ha escuchado algo sobre ese texto. Entonces, aquí activamos nuestro cerebro. Adelante, por favor. Luego tenemos qué hace el lector y quiénes son los lectores. Somos nosotros, ¿no?, los que leemos los libros, quien va a leer un libro, un texto. Ese es el lector. ¿Y qué hace el lector? Primero dice, observa el título y los elementos del texto. Lo primero que hacemos, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuál es el título? Y lo primero también que nos fijamos, ¿no? ¿Tiene dibujos? Y nos llama la atención, ¿no? Sí, este dibujo me gusta y demás, ¿no? Empezamos a ojear y ver. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos el título y empezamos a crear esos elementos, ¿no? Empezamos a formular hipótesis y todo eso. Adelante, por favor. Ahora, tenemos como ejemplo el texto que acabamos de leer y ver, que es la niña y su nube. Entonces, ese es el ejemplo claro. Cuando vemos esta imagen, podemos imaginarnos de seguro, tal vez, que pensaban que la niña y la nube viajaban en el espacio, que van a ir conociendo, que las dos eran amigas y viajan por todo lugar, ¿no? Tal vez uno ve esa imagen y cree que puede tratar de eso, ¿no?, la historia. Adelante, por favor. Después
¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante hacer esa lectura comprensiva? ¿Por qué es importante todo aquello? Leer es importante porque primero que nosotros como lectores debemos tener un propósito de leer. Yo, por ejemplo, tengo el propósito de leer este libro que les decía que dice Juana Zurduy de Padilla, La historia detrás de la leyenda, porque quisiera conocer la historia de esta mujer guerrillera, ¿no? Conocer su trayectoria histórica, social, particular y todo aquello. Ese es el objetivo que tengo, conocerla. Ahora, ustedes en algún momento también han leído seguro varios libros, por algún momento su objetivo era leerlo, aprenderlo y esto iba a ser evaluado tal vez en el área del lenguaje, tenía ese objetivo, ¿no? De que este iba a tener su nota y ustedes poder concluir con esa lectura. Cada uno de nosotros debe proponerse, debe tener lo que es un objetivo, un propósito cuando uno lee un libro, ¿sí? De poder conocerlo. Si leemos por leer, sin ningún propósito, sin ninguna necesidad, vamos a llamarlo, y lo hacemos porque sí, va a perder el sentido de querer leer el libro y peor aún, de poder comprender. Ahí es donde se quita, ¿no? la intención o la motivación de poder leer. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros se ponga ese propósito y pueda leerlo, ¿no? Entonces, así que y no se olviden, tengamos ese propósito de leer un libro, ya que eso nos va a facilitar la interpretación del texto, nos va a activar esos procesos cognitivos que tenemos nosotros, entonces va a empezar a activar porque nos está interesando, así como cuando vemos tal vez algo o leemos algo y nos interesa, entonces estamos motivados y queremos concluir y terminar o investigar más sobre algo porque nos interesa. Y nuestro propósito es llegar a lo que queremos, ¿no? Saber de dónde es, cómo es, de qué trata o cómo termina la historia. Entonces es importante tomar esos datos. Adelante, por favor. También vemos que ahora nos vamos durante la lectura. ¿Qué es el durante? El durante la lectura es donde pensamos mientras leemos. No sé si les pasa a ustedes mientras leemos alguna obra, ¿no? Sobre todo en colegio cuando nos hacía leer la maestra del lenguaje, las obras literarias, sobre tal vez la Chascañahui, Las tierras de Potosí, la Odisea, Pedro Páramo, no sé, tantas obras literarias que seguramente han leído, y de repente te imaginas, piensas, te identificas con el autor, con el personaje, y empiezas a imaginar y bueno, y te atrapa, ¿no? La lectura te atrae. Entonces, es ahí donde tu pensamiento empieza, ¿no? A imaginarse, a comparar, a hacer analogías. Entonces, si eso se activa en tu cerebro, quiere decir que estás interesado, ¿no? Pero si lees y lees, y a veces lees y no se entiende, no se te viene nada a la mente, es ahí donde uno dice, no entiendo, no sé de qué trata. Y de repente quieres dejar de leer. Es porque tú no estás tal vez concentrado y motivado. Entonces, es ahí donde ocurre en este otro momento que es durante la lectura, es pensar mientras lees. Entonces, tomemos atención a aquello y vayamos activando también todo ese proceso de lectura para leer, interpretar y ajustar esos conocimientos que tenemos, ¿no? Al leer. Adelante, por favor. El proceso clave de reflexionar y verificar. Bueno, en este proceso clave, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos a reflexionar sobre lo que hemos leído, ¿no? Esa anticipación por prever lo que puede ocurrir, ¿no? Esa inferencia, deducir la información implícita. En esta parte de
del durante en la lectura, es donde nosotros vamos deduciendo, ¿no? ¿Será esto? ¿Habrá sido esto? Entonces empezamos a hacernos interrogaciones. Entonces deducimos qué podría ser, cómo podría ser. Y bueno, a veces podemos estar en acierto o a veces en desacierto. Entonces es muy importante ver aquello. Pregunto, a ver, para un poquito ejemplificar con su experiencia, a Jocelyn, a Lady o a Mera, ¿qué obra literaria les ha gustado a ustedes durante el colegio tal vez, o lo que están leyendo ahora? ¿Qué obra les ha gustado, un libro, un texto en especial, Jocelyn, Mera o Lady? Para tomar esos ejemplos tal vez. Les escucho. Jocelyn, tal vez usted, Mera, Lady, pueden habilitar su micrófono. También me gustaría escucharles a ustedes. No tengan miedo. Jocelyn, adelante por favor. ¿Qué obra literaria te gustó más? La obra que me gustó más se llama Cuando vuelva mi hijo, del lector Antonio Díaz. Antonio Díaz Villamil. Sí. Cuando vuelva, ¿qué dijo? Perdón. Cuando vuelva mi hijo. Cuando vuelva mi hijo. Muy bien. ¿Ya? Lady, ¿qué obra le gustó leer a usted y se recuerda hasta ahora? ¿Recuerda, Lady? ¿Mera? ¿No me escucha, Mera? Tal vez puede habilitar su micrófono. Muy bien, creo que no están todavía atentas o no están pudiendo habilitar su micrófono. Ahí está. Ah, ya, perdón, Mera. Pero tal vez puede en el chat anotarme, por favor, la obra que le gustó leer, Mera, ya que me escribió el chat. Muy bien. Entonces, miren, a Jocelyn le gustó ese libro de Antonio Díaz Villamil, indicaba, creo, ¿no? Entonces, seguramente cuando a ella le gustó leer esa obra, de repente ella, mientras leía, empezó a imaginarse, empezó a creer que podría ser esto, seguramente va a pasar esto y todo. Y cuando te atrapa un libro, tienes que terminarlo y sigues y continúas hasta que sepas en qué termina, ¿no? Y estás a veces ahí, bueno, y hasta concluir. Y ahí es donde recién dices, ah, sí, era correcto, o no, me equivoqué y no era lo que pensaba. Entonces, eso es lo que debemos hacer en esta parte inferencial, de anticiparnos, de prever, de creer que podría ser o no, de tener una información que nosotros deducimos a lo que leemos. Adelante, por favor, Licenciado Rolando, con la siguiente presentación. ¿Qué hace el lector? El lector, ya les dije, somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, y nosotros como lectores identificamos la información, relacionamos con algunas predicciones, si puede ser este o aquel. Reconocemos esas ideas principales que en algún momento nos resultan difíciles, ¿no? No sé si han podido ustedes experimentar en las evaluaciones o exámenes de ingreso a la normal. Hay varios artículos, varios textos que nos dan, y lo primero que nos preguntan, ¿no? Identifique la idea central, identifique el título o el tema principal de esta historia, de este artículo. Y ahí es donde a veces pensamos y repensamos, ¿no? Cuál es poder reconocer esas ideas principales. Luego, otra cosa que debemos hacer nosotros como lectores es formular esas inferencias basadas en pistas. Cualquier palabra que vamos leyendo, aprendiendo, es algo nuevo que nos ayuda a reformular y a formular esa historia, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta
estos 4 aspectos y ante todo pensar activamente durante la lectura. Adelante, Lice. Muy bien. La idea clave es, primero, si leemos sin pensar, es no comprender. Y lo que les decía hace un momento, sí o sí, al momento de leer, nos tiene que hacer pensar a nosotros lo que estamos leyendo. Pero si no pensamos, quiere decir que no estamos haciendo buena lectura y no estamos comprendiendo lo que leemos. Entonces, no se olviden verificar aquello. Comprender implica interpretar cada palabra y no solo reconocer esas palabras, sino tenemos que interpretarlas, cada una de ellas. Adelante, por favor. Después de la lectura, vamos, esto es ya el otro momento, ¿no? El después de la lectura. Habíamos dicho que son el antes, durante y después. En este después de la lectura, tenemos se puede decir, la misión de que hagamos una reflexión y un análisis de la lectura que leemos. El leer no termina en acabar el texto. Leí las 200 páginas y ya terminé. No. Más bien viene una tarea más minuciosa, tal vez un poquito difícil, pero no imposible. Es cuando uno termina de leer, es cuando el lector estratégico, es decir, nosotros, vamos reflexionando, vamos evaluando y verificando lo que hemos comprendido. Ahí es donde recién decimos, trato de esto, pasó esto, y es la parte más importante. Claro que todos son importantes, pero aquí es la parte final, donde nosotros particularmente damos nuestra opinión. Adelante, Lice. Entonces no se olviden los 3 momentos de la lectura: el antes, durante y después. ¿Qué hace el lector? Entonces, ¿qué hace el lector? Va a recapitular con sus propias palabras. Muchas veces no decimos con las mismas palabras, ¿verdad? Tal cual está el libro, no. Lo hacemos de acuerdo a lo que hemos comprendido con nuestras palabras. Y eso es bueno, ¿no? Porque tú vas expresándote con las palabras que tú conoces. Identificas el mensaje del texto. Cualquier texto, libro, tiene un mensaje. Es algo que tú aprendes de cada contenido. Opinas con argumentos. Cuando tú conoces sobre el tema, conoces que has leído el texto y hay alguien que también leyó, entonces de seguro que puedes opinar con argumentos porque tú conoces, tú sabes. Luego verifiquen el texto. Si es lo que tú dices está en el texto. A veces podemos equivocarnos, ¿no? Pero revisamos nuevamente en el texto y podemos verificar si efectivamente es lo que yo había pensado y creí, y nos ayuda. Es bueno hacer como lectores todo esto que acabo de mencionar. Adelante, Lice. En conclusión, un lector estratégico, ¿qué es lo que hace? Se anticipa, interpreta y verifica. En el cuento de la niña y la nube hemos hecho eso, nos hemos anticipado al ver en la caja de sorpresa lo que es la nube, ¿no? Estaba en la nube. Hemos visto en la imagen del título una niña y la nube, ¿no? Entonces ahí ya nos hemos anticipado. Hemos ido interpretando cada fragmento, ¿no? ¿De qué trataba? Cada partecita, ¿de qué trataba la historia? Y luego hemos ido verificando el después. Muy bien. Continuamos. Y bueno, tenemos aquí los niveles de lectura. ¿Cuáles son? A ver si recuerdan. Jocelyn, ¿cuáles son los niveles de lectura que les dije? A ver, por lo menos una indíqueme. ¿Cuáles eran, Jocelyn?
¿Se acuerda? Mera, Lady. Jocelyn, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? A ver, les voy a hacer recuerdo con una palabra. Hay 3 niveles. El nivel literal. ¿Cuál más? ¿Alguien más? A ver, les voy a hacer recuerdo. Tenemos el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Son los 3 niveles que nosotros debemos conocer y además practicarlos. Muy aparte de aquello, debemos practicarlos. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos Listen Rolando, antes de concluir, tenemos el paddle, nuestro instrumento, nuestro material digital. Sí, licenciada, voy a compartir el enlace de Padlet. Ya, muy bien. Tenemos entonces lo que es el link de Paddle y ahí es donde ustedes van a poder anotar y tenemos que ir practicando porque es algo que vamos a ir utilizando cada clase y es algo que ustedes deben ir utilizando con frecuencia, ¿no? Ahí está, ya envió el licenciado el link en mensajería y de esa manera podemos ya nosotros ingresar y registrar. ¿Cuál es la pregunta que tenemos, Licen? Tal vez nos puede hacer recuerdo cómo ingresar y de esa manera participar. Bueno, tenemos la aplicación Padlet. Se ingresa mediante el link, ¿no? Vamos a recordar un poco cuál es la forma de poder registrarse para poder participar. Lo que queremos es que nuestra participación tenga el nombre y apellido de cada uno de nosotros, ¿no? Y para ello, en la parte superior derecha tenemos el icono donde vamos a poder registrar nuestro nombre. Una vez registrado nuestro nombre, entonces vamos a poder participar y las publicaciones que hagamos va a salir registrado nuestro nombre, ¿no? Posterior a ello, para publicar un comentario, una opinión, una respuesta a la pregunta, en este caso, tenemos en la parte inferior la palabra publicar. Haciendo clic en esa palabra me despliega una ventana donde voy a poder escribir la respuesta a la pregunta, ¿no? En el ejemplo dice, ¿qué tipo de libros, de textos te gusta leer? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, en mi caso, ¿no? Puedo escribir el tipo de libros que me gusta, por ejemplo, ¿no? Estoy escribiendo, ¿no? Estoy escribiendo de acuerdo a la pregunta que me hace. Dice qué tipo de libros o textos te gusta leer. Entonces escribo el tipo de libro y para publicar dice acá, ¿no? La palabra publicar, presiono en esa palabra y aparece en la pantalla, ¿no? En la pantalla la opinión que puse o la respuesta que puse en este caso a la pregunta. De la misma forma todos tendrían que intervenir con la respuesta a esa pregunta. ¿Qué tipo de libros o textos te gusta leer? Muy bien, entonces podemos ir practicando cada uno de nosotros. Mera, Jocelyn, Lady, a ver, vamos a ir practicando, por favor. Porque va a ser una herramienta que lo vamos a utilizar nosotros en cada clase y es importante que nos vayamos familiarizando y vayamos utilizando esto, ¿no? Para nuestro uso. A ver, ¿dónde estamos? Bien. Vamos a poner también nosotros
Los demás también pueden estar ingresando y anotando qué les gusta. Ya, a ver. Ahí está el mío, lo voy a subir. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿dónde está alguien más? ¿Pudo Jocelyn ingresar? ¿Pudieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? Lady, Mera, ¿pudieron ingresar? Para que podamos orientarles y no tengan ninguna dificultad. Jocelyn quería hablar. Lady. Mera. No puedo ingresar, dice. ¿Qué dificultad habrá tenido Jocelyn? ¿No puede ingresar? ¿Pudo ingresar al link y no le sale, Jocelyn? Ingresa a mensajería, hace clic en lo que es el link, el último que envió, y ahí le va a salir este cuadrito que está acá, y ahí tendría que oprimir en el nombre y tendría que salirle. A ver, vamos a ir practicando, por favor, en casa, ¿no? Hay que ir familiarizándonos también con lo que es el Classroom. Listen, no sé si en esta etapa es lo que tenemos que explicar también lo que es Classroom. Sí, podemos dar tal vez un reforzamiento porque ya se ha explicado la clase anterior, pero de todas formas, como vamos a utilizar bastante esta herramienta Classroom, también, ¿no? Podemos ir revisando. Bueno, Sí, por favor. bueno, tenemos la herramienta Classroom que se les ha compartido, bueno, se les va a compartir también el enlace nuevamente para ingresar a esta plataforma, en la cual tenemos bastante material y actividades que tenemos que resolver, ¿no? En este caso el grupo que corresponde es el grupo 5, ¿no? Una vez presionado en el grupo que nos corresponde, el grupo 5, tenemos en la parte superior donde dice trabajo de clase. Ahí presionando me despliega esta ventana donde voy a encontrar todos los materiales del módulo, ¿no? Por ejemplo, la guía que está el módulo 1, también tenemos cuadernillo con actividades, ¿no? Las presentaciones, las diapositivas que tenemos de las clases, ¿no? También tenemos los videos, el enlace para entrar a las sesiones, ¿no? A las reuniones de Meet. También tenemos la asistencia, ¿no? Para ir haciendo seguimiento de nuestra asistencia de cada clase. Y los enlaces a los videos que se está grabando, ¿no? A las clases que se está grabando. Por ejemplo, esta ya tenemos de la primera clase, ¿no? Y una vez terminado la clase, esta segunda, entonces acá también va a estar el enlace de la segunda clase para poder ver tal vez algún tema, algún contenido no se ha quedado claro, entonces puedo revisarla nuevamente, ¿no? Entonces esos son los apartados y los links que se han mandado para realizar las prácticas guiadas lo tenemos acá, ¿no? Acá podemos encontrar todas nuestras prácticas. Tal vez alguna no la hemos respondido, entonces acá podemos responder, ¿no? Las prácticas que tenemos. Y por último la evaluación que vamos a compartir enseguida el enlace para que lo puedan responder, ¿no? Un cuestionario con 10 preguntas referidos al contenido que estamos desarrollando en la clase. Eso sería todo respecto a Classroom, ¿no? La herramienta Classroom. Muy bien. Gracias, Liz Rolando. Entonces, no se olviden, queridas estudiantes, poder familiarizarse con estas herramientas y ir practicando. La siguiente clase, que es nuestra clase número
3 vamos a ir más fortaleciendo, vamos a ir practicando mucho más en lo que es Classroom, el Padlet y todo aquello lo que corresponde, ¿no? Entonces no se olviden haber registrado su asistencia. Muchísimas gracias por estar este día acá en clase y no se olviden asistir la siguiente y nos vamos a seguir viendo. Que tengan buen descanso, buen feriado y buenas noches. Hasta otro momento. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.